El tiempo no solo discurre, sino también sucede en forma de clima, tanto interno como externo. Y hoy José Luis Pascual nos va a hablar de astrometeorología. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal Hola, estás? hola, Belén, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, aguantando el calor, esperando que lleguen unos vientos un poquito más frescos y que cambien este panorama. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no?, a toda época y circunstancia del año ante el clima que nos pueda asolar. ¿Qué tal tiempo tenéis por ahí? Pues muy cerca de donde yo estoy, en Vinebre, ayer, a orillas del Ebro, hubo 43,7, récord absoluto de cuando Con hablamos de humedad, temperaturas. además. Claro, valles, todos los valles estamos condenados. Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir, Valle del Miño, son zonas especialmente sensibles. Claro. Entonces es un calor un poco más sofocante con tanta humedad concentrada. Lo que ocurre es que hoy es el 10.º día de la ola de calor y va a seguir. Claro. Uf. Bueno, ya nos dirás, entre otras cosas, porque te vamos a pedir un pequeño pronóstico de cuándo esto puede empezar a remitir y que haya un viraje en las tornas de esta tendencia tan calurosa de esta ola. Bueno, José Luis, ¿quieres que te haga anfitrión por si quieres compartir desde Sí, ya sí, la... sí, primero, sí, me haces Porque anfitrión, pero así las preguntas que quería formularte te las voy a hacer, si para ti es más cómodo, a raíz de la presentación. Espera, que te hago anfitrión. Ya lo tienes, puedes compartir si quieres tu presentación. Tienes las llaves de la casa, puedes hacer uso. bien, esta es la presentación, ¿ves? Mm, No es una presentación que hice igual hace un par de años explicando la utilidad social de la astrometeorología. Ahora hablaremos por qué hoy es más útil que nunca, Ujú. pese a que está descuidadísima por los astrólogos. Em, y tiene el mérito de que aquí voy a contar cómo pronostiqué la última sequía y aquí pronosticaba el fin. Y Ujú. se cumplió al pie de la letra. O sea que nos servirá bastante bien para aclarar. mm, No, solo voy a dar unos rasgos muy elementales, muy simples, para que veáis el tipo de astrología que se practica aquí. Sí, sobre todo porque la pregunta que los chavales, sobre todo jovencitos, que se pueden hacer, como esto les resuena tantísimo, ya la astrología induce a pensar erróneamente que va en una línea única, como algunas veces hemos comentado de la astrología natal. Ya nos has introducido algo del tema de cómo puede funcionar el movimiento del cielo desde la observación, pero claro, la primera pregunta que viene dice, esto de la astrometeorología, ¿cómo se come? Como dicen ellos, ¿no? ¿Qué es? Pero bueno, esto nos lo vas a explicar tú muy bien y además de forma gráfica, cosa que te agradecemos con tu presentación. Mira, yo creo que la primera vez que en la historia de la astrología se utiliza este término, astrometeorología, es un inglés, John Gould. En la obra data del 1686, justo antes del año anterior a los principios de Newton. Luego, la segunda vez que la he visto es en un italiano, en Giuseppe Toaldo, uno de los padres del lunarismo, que también publicaba el Giornale Astrometeorologico. Y luego ya es un término relativamente moderno porque los astrólogos dejan de predecir el tiempo, cosa que antes era su obligación principal para el rey o para el mecenas que los financiaba, que los mantenía. Y hoy día, no sé por qué, prácticamente mm, es rarísimo el astrólogo que entiende, que se preocupa o que cultiva este tipo de conocimientos. Pese a que salen todavía almanaques como el calendario zaragozano, con los pronósticos para cada las fases, pero yo que conozco muy bien cómo se ha hecho, conozco muy bien al fundador. Ni el fundador ni los que ahora publican este tipo de almanaques tienen la menor idea ni de los fenómenos del lunarismo como una meteorología lunar, ni de astrometeorología como un corpus astrológico de doctrina coherente.
¿De dónde viene la astrometeorología? En la sesión anterior os hablé de los diarios astronómicos, de los 800 años de observaciones ininterrumpidas del cielo, de todo lo que sucede encima de nuestras cabezas, tanto Sí que eso era, astronómico, perdona que te haga un inciso, la tablilla aquella que salió la en tu tablilla cuneiforme que presentación vimos, en en la que barro. hablaba de... Sí. Muy bien, de ahí viene todo eso. Entonces, básicamente, lo que la astrometeorología se basa en las cartas de las lunas llenas y las lunas nuevas, también se puede hacer de los cuartos, está relacionada con la doctrina de las grandes conjunciones, los ciclos Júpiter-Saturno y los ciclos entre los tres soberanos que decía Benguerra, Marte, Júpiter y Saturno. El primer libro de carácter científico escrito en lengua castellana es el libro de las cruces, con una importantísima parte meteorológica. Tenemos un cosmógrafo portugués muy importante, Antonio de Nájera, que publica en 1632 en Lisboa, pero escrito en castellano, la Suma Astrológica, exclusivamente dedicado a la predicción del tiempo. Si vais al Observatorio de la Marina de San Fernando, donde se controla la hora, allí tienen ese libro. Por supuesto, en la Biblioteca Nacional, en Madrid, supongo que en otras bibliotecas de España. Y luego tenemos toda una serie de autores españoles que trataron la astrometeorología también. Por ejemplo, el agustino observante Leonardo Ferrer, valenciano, tiene la Astronómica Curiosa, es del finales del siglo XVII, tiene una importante parte meteorológica. Y luego tenemos, aunque se publica en Lima, está escrito por Juan de Figueroa, el Opúsculo de Astrología, una importantísima parte dedicada a la predicción del tiempo con aforismos ya de lo que los astrólogos habían observado en España. Y ahora, si queréis, Luego, si pues os... quieres, por cierto, si estas obras, no sé si las mencionas, si no las pondré en la casillita de comentarios cuando grabemos y lo deje como un YouTube, las puedo referir, ¿vale? Por si hay algunas que como las que hemos, alguna que hemos mencionado de las de Juan de Figueroa, por ejemplo, si está en PDF, incluso se puede indicar por si alguien quiere está en acceder a... PDF. Sí. La suma astrológica creo que está en Google Books. Si no está, Hay estaba. algunos documentos que están efectivamente como esos en Google Books y si no lo tienen dentro de, bueno, de la escuela de Mariana Ladrén, pero este ya es otro tema, que eso habría que hablar con ello, con ellos o con José Luis Carrión, que dispone de algunas copias, pero este es otro Ujú. tema para mencionar quién es José Ellos Luis. hicieron la Y... reedición en el año Sí. 96. Bueno, y si queréis, aquí os cito el capítulo 12 del Quijote, donde Sancho habla con su señor de que había uno en el pueblo que pronosticaba por los eclipses y iba que Que todo esto está en los libros de este tipo de cultura que hasta el siglo XVIII era muy habitual. Y, ojalá algún día lleguen a este pasaje del Quijote y se lo puedan leer, porque últimamente ni el Quijote. pues si les aburre el Quijote ya no sé qué Te digo decir. lo que me dijo una vez un alumno cuando, a ver, que nosotros ni siquiera pedíamos el Quijote entero. Se lee en tercero, bueno, en tercero de la ESO no se llega a leer. Esto hacemos un pequeño paréntesis, pero en primero de bachillerato ya se recomienda que se tenga una lectura. Ya ni siquiera total, yo en esa época el equivalente que era mi tercero de BUP sí me lo leí, pero me acuerdo que me dijo un alumno, es que pesa. Y yo digo, claro, claro, por eso no te lo traes, es que pesa. Mira que te ahorramos el gimnasio, gimnasio de aquí, gimnasio de aquí. Pero bueno, cosas que Bueno, pasan, es muy divertida la docencia. En el fondo lo hacen sin maldad. El problema luego está en... a mí la, lo que la maldad no está en los niños, está efectivamente, en el gobierno, efectivamente, en los tronos. en los tronos, muy bien. Bueno, José Luis, perdona, que hay que meterle un poco de ironía al tema. Sigue, por favor. Me encanta esta cita que has puesto. Pues nada, em, esta exposición se llama La utilidad social de la astrometeorología. Evidentemente, en las antiguas sociedades en las que la agricultura y la ganadería
eran el sostén económico, hoy ya no lo son, pero seguimos comiendo. Y dicen que de lo que se come se cría, es decir, según, según el tipo de agricultura, según el tipo de ganadería que practiquemos, estaremos más sanos o más enfermos. Mirad, em, ¿cuál es la diferencia entre lo que puede pronosticar hoy día, por ejemplo, yo, que trato de, dis- puesto que lo he trabajado durante toda mi vida, he pensado que es interesante transmitir este conocimiento? ¿Podemos competir con la meteorología? No, ni se nos ocurriría. La meteorología hoy da soluciones excelentes en la predicción diaria, incluso de varios días o hasta una semana de pronósticos. Y ahí son imbatibles. Pero donde la meteorología y sobre todo la climatología resbalan, puesto que trabajan con modelos matemáticos y la atmósfera es un sistema de comportamiento caótico, cuando se van a largo plazo están absolutamente perdidos. En cambio, aquí tenemos toda una tradición, no solamente de los astrólogos, sino de un movimiento conocido como el lunarismo, es decir, entre ellos Lamarck, Ujú. por ejemplo, uno de los precursores de la teoría de la De la evolución, evolución, efectivamente. y luego el mismo almirante Fitzroy, que es uno de los padres de la meteorología británica, también estuvo en contacto con la astrometeorología. En la Sociedad Meteorológica de Londres, meteorólogos y astrólogos convivieron en los primeros tiempos de la sociedad. Es decir, que venimos de ahí. Vale, entonces, ¿dónde podemos competir? ¿En qué rango podemos competir? No en el pronóstico inmediato. A mí me han venido a veces gente, astrólogos, que lo único que buscan es dinero y vivir del cuento, a ver que yo les enseñe a ver si alguien que organiza una boda para hacer la carpa y los actos al aire libre, ese día qué tiempo va a hacer. La astrología ahí no tiene nada que decir. Y la meteorología, desde luego, a largo plazo no. De aquí 2, 3, 4, 5 días es imbatible, prácticamente es infalible la meteorología. Pero, por ejemplo, ¿cuándo acabará esta ola de calor? ¿O cómo yo pronostiqué que este año iba a ser de unos calores intensos y persistentes, pero a la vez con tormentas muy severas? Ahí sí que tenemos las de ganar, porque tenemos las espaldas bien cubiertas por personas que estuvieron muchos años trabajando durante mucho tiempo y se transmitieron el conocimiento unos a otros. Mirad, eh, claramente lo que estoy diciendo es que lo que la astrometeorología presenta una utilidad tremenda es en la predicción de rachas climáticas. Ujú. ¿Cómo va a ser esta estación? Y esto no solamente interesa en agricultura, particularmente la de secano, o para generar, para la gestión de los recursos del agua, los embalses, la generación eólica de energía, la generación hidroeléctrica. Ahí sí que podemos dar predicciones muy precisas. Y mirad, os quiero enseñar una gráfica en la que se ve aquí por dónde hemos de empezar a juzgar en astrometeorología. Es decir, ¿por dónde empezar? Podríamos decir. Vamos a hacer como Lenin. ¿Por dónde empezar? Sí, Mirad, esta es la gráfica. desde el principio. Te van a decir desde el principio, José Luis. Vamos a ir de lo más grueso a lo más, bueno, a lo más fino no nos da tiempo ni es objeto. Nada, Aquí tenéis como tú lo veas mejor que lo vas a la hacer. gráfica de temperaturas media tal como los climatólogos la describen. Aquí Ujú. tenemos una curva muy errática, los años, pam, pam, y hace aquí 1840, año 2020. Si hacemos la media, se observa que tiene una figura Curvatura, cuadrática, es sí. decir, como una ecuación de segundo grado. Los matemáticos, que son unos virgueros, cuando privan a esta función del coeficiente 2, le sale esta curva que veis aquí. En modulación cíclica de la temperatura en 60 años. Los astrólogos hoy día ya les empieza a sonar el número 60. Ujú. Es el ciclo de resonancia humana. Bien, aquí, sobre este gráfico que es de la Universidad de Duke,
y está hecho por Nicola Scafetta, un italiano muy bueno, que trabaja con las relaciones entre la climatología y el sistema solar considerado como un oscilador en la variedad de las perturbaciones de Júpiter. Es decir, este hombre trabaja con planetas, con Júpiter, con Saturno, hasta con Urano trabaja en relación cómo mueven al Sol. Yo he sobreimpresionado sobre este gráfico que es de Nicolas Cafeta, de la Duke University en Estados Unidos. Mirad, fijaros que año 1840, ¿veis que va de 20 en 20 años? Pues muy curiosamente coinciden estos años de aquí con las conjunciones Júpiter-Saturno. Saturno. La última en 2020, la anterior en el 2000, en el 80, etcétera, etcétera. En medio, es decir, este ciclo es de 20 años, a mediados se produce la oposición. Fijaros bien en los picos y en las depresiones, Sí, mirad cómo cuadran la mayoría de ellos con las conjunciones y oposiciones del ciclo Júpiter-Saturno. Esto no lo dice Nicolás Cafeta, esto me he dado cuenta yo. Y aquí sobre esta imagen he sobreimpresionado las sobre qué conjunciones y las signos, oposiciones. sí, sobre qué Con signos lo están cual, no influyendo. solamente en la temperatura media de la Tierra vemos un ciclo de 60 años, que está relacionado con el ciclo de conjunciones de tercer orden Júpiter-Saturno. Exactamente este ciclo es de 58,26 años. Pero mirad cómo los picos, los altos y es decir, los máximos y los mínimos de la curva se adaptan a las conjunciones y las oposiciones de estos dos planetas, que por cierto, en astrología los llamamos los cronocratores, los Ujú. gobernadores Los del del tiempo. tiempo. Ujú. Cronológico, y vemos aquí que también meteorológico. Magnífico. Y que luego Bueno, pues afecta a otros niveles, pero eso ya lo comentaremos, porque idea hay básica. La astrometeorología hoy tiene una gran utilidad social en la predicción a largo plazo de rachas climáticas, y tenemos ya aquí constataciones del el clima con los principales. Júpiter y Saturno son los planetas que están colocados justo en el centro del sistema solar y que tienen mayor masa, de tal manera que según sus posiciones dan auténticos empujones gravitacionales al Sol. El Sol no está quieto en el centro del sistema, oscila de aquí para allá empujado por los planetas. Bueno, esto ya lo hemos visto aquí. el Podría calentamiento hablaros de... global y incidiendo, sobre todo para quienes no sepan acerca de todavía ni siquiera de los planetas, pero que estos grandes planetas que se situaban en las esferas más altas según los antiguos, Júpiter y Saturno, cuando hacían o una conjunción o una oposición, eso es lo que estabas diciendo, incidían en un gran cambio a efectos del calentamiento global, ¿verdad? Ok, sí, sí, muy bien. Vale, perfecto. Y aquí os podría, no es para lo que queremos difundir aquí, pero os podría decir, el cambio climático de hoy, el calentamiento global, seguramente es de origen antropogénico, pero también correspondía, es decir, los ciclos, las conjunciones Júpiter-Saturno, depende de qué lugar del zodíaco se producen, son mucho más importantes. Cuando se producen cerca de cero Aries o cero Libra, es cuando se producen los grandes cambios sociales y climáticos. Fijaros que cada día se le da más importancia en la historia a la evolución del clima. Por ejemplo, si Colón hizo el primer viaje a América en plena temporada de huracanes, curiosamente tuvo la suerte de que no le cogió ninguno, pero si lo hubiese cogido uno, aquello eran cascarones de nueces, se los hubiesen cepillado y no se hubiese descubierto América en 1492. ¿Eligió Cristóbal Colón el momento de zarpar desde la isla de Tenerife hacia Poniente? Pues yo creo que sí. Y lo que llevaba en la nave, que eso está contrastado en su diario, son las efemérides de un judío de Salamanca, Abraham Zakut,
y sobre esas efemérides él escribía el tiempo y anotaba, eso es histórico, eso está en el Archivo de las Indias de Sevilla, está su diario, y dice, no sé salir de puerto estando Marte y Saturno me parece como tan encabritados. Estaban en oposición, justamente como están ahora. Sí, Es decir, en una que Colón ya, oposición, aunque ya lo aclararemos, es que están enfrentados, es decir, uno en un aspecto de 180 grados en relación con el otro aproximadamente, ¿vale? Grado arriba, grado correcto, abajo, y por pues tanto es como una contienda, como un pugilato. con esa constelación Colón se quedó en puerto. Y ahora Ujú. nos estamos quemando, por cierto. Y con esta misma constelación, en el año 2010, en el mismo punto del cielo que están ahora en oposición, se quemaron los campos de cereal en Rusia. Y Rusia suspendió las exportaciones de cereal al extranjero porque se quedaron sin nada. Eso en relación con Marte y con Saturno, ¿no? Como ahora. Marte sí, en oposición, es decir, separados Sí. la máxima distancia Que en el son los dos zodíaco, maléficos desde la astrología, como está. pero entre cero Aries y cero Libra. Ajá. Cero Aries y cero Libra es donde las mareas son más intensas. Ahí se producen los equinoccios y son las mareas más potentes del año. Son los puntos donde los planetas tienen máximo gradiente, porque ahí la declinación cambia rapidísima cuando cruzan el ecuador y tienen el máximo efecto gravitatorio. Ujú. Os voy a poner algún ejemplo muy sencillito para que lo entienda todo el mundo. Mirad, vamos a trabajar ahora solo con la luna. Si vais a las zonas rurales, todo el mundo relacionará la luna con el tiempo. Y como hablamos el otro día, con el trabajo del vino, con el trabajo del campo, con el trabajo de la ganadería. Mirad, os he puesto aquí para el año 2023-2024, de diciembre a febrero, las horas GMT, Greenwich Meridian Time. Es decir, la hora civil, Sí. si le restáis ahora las 2 horas que llevamos de adelanto en España, bueno, mirad una luna nueva 23:33 de la noche. Otra a medianoche, la siguiente, ¿veis? La siguiente. La luna nueva, 11:59. Fijaros que esto es a medianoche. Medianoche. Mediodía. Ya. Ujú. Como estamos muy cerca de Greenwich, ahora lo veremos en el gráfico, aquí esta se nos rompe. Una luna llena casi a las 6 de la tarde. Ya no se produce sobre el meridiano. Ya no es mediodía, no es medianoche. La siguiente a las 23, la siguiente a las 12:30 del mediodía. Estos son lo que se llaman sigigias. Sigigias son lunas nuevas, lunas llenas. Y Es más extenso, pero la única que rompe esta continuidad es la que está señalando del la- 25 de enero, las ¿no? vamos a ver todas para que veáis. Pero es decir, Ujú. bien, ¿veis? Esto es lo que se llama consecutividad, es decir, una detrás de otra, muy cerca del meridiano nuestro. Y fijaros que Greenwich pasa por Castellón exactamente, por la ciudad de Castellón. Esto es válido sobre todo, este tipo de fenómenos astronómicos ligados a lluvias muy intensas, afectan sobre todo al Mediterráneo occidental. Yo localicé que sucedía esto y predije que aquí habría lluvias muy intensas. Estábamos todavía en la sequía, llevábamos 2 años largos de sequía. Y aquí predije ya que se iba a empezar a romper la tendencia y iba a empezar a llover. Puedo daros precedentes. Este fenómeno es muy raro. Esto se puede dar cada 20, 30, 40 años. ¿Cuándo se dio esto justamente antes? Tantas sigigias consecutivas. Cuando se rompió la presa de Tous. En el año 82, en octubre y en noviembre, hubo unas inundaciones tremendas en todo el levante español, sur de Francia y norte de Italia. También se produjeron en diciembre-enero del año 60, 59-60, que ocurrió una inundación enorme en el Ebro, en la ciudad donde yo vivo, en Tortosa, hubo 1,5 metros de altura. Vamos a verlo para que veáis la astrología
Si se explica bien, es relativamente sencilla. Mirad, la primera de la serie, cerca de las 12 de la noche. Aquí tenéis un horóscopo. La línea horizontal del centro es el horizonte. Esto es el este y aquí tenemos el oeste. Por aquí sale el sol, sale la luna, salen todos los... Vamos a poner el sol para que nos orientemos. El sol sale por el este, sube la mañana. Aquí son las 12 del sol, que no coincide con las 12 del reloj, pero bueno, no nos liemos. Vale. Y por aquí ya llega la tarde, atardecer, ocaso y se pone, ¿vale? Si el sol estuviese aquí, serían las 12 del mediodía. Sí, Si sí. el sol está en la parte contraria, o sea, hemos dicho, amanece, mediodía, puesta del sol, ocaso que significa muerte, por cierto, De ahí se que se mete llamaran los perfectamente. seguros ocaso, de esa forma. Exacto, exacto, seguro de Nada, nada decesos. es casual en los ocasos. Muy bien. Estamos últimamente un poco Entonces, puntillosos hoy. bueno, Te para eso quedas- podemos. Sí, sí, Y luego se efectivamente. mete por aquí, oscurece y aquí ya es la medianoche. ¿Veis? 23:33, La medianoche donde estás señalando medianoche. esa conjunción, esa sifigia. Sí. La siguiente, a las 00:34 también es medianoche. El sol está aquí, pero como es luna llena, que Hay es una posición, la claro. parte opuesta, ha de estar aquí. A mí me enseñaron lo que era una luna llena quitando hierba en la viña. Me dijo el peón, era ya, se ponía el sol. ¿Qué ves por allí? Ah, el sol que se pone. ¿Y allí qué ves? Oh, la luna está saliendo. Y me dijo el peón, con la azada en la mano. Hoy es luna llena. No me lo enseñó un astrónomo, no me lo enseñaron en la clase. Me lo Una persona enseñaron del campo, claro. quitando hierba en la viña, con la azada en la mano. Pues mirad, ¿veis? Están justo separados por 180 grados de distancia. La siguiente a las 11:59, prácticamente a mediodía, ¿lo veis? Ujú, Esta es la que rompe la tendencia. Pero mirad que están muy cerca del horizonte, las luminarias, el sol y la luna. Por cierto, el símbolo del sol lo veis como señal de tráfico. Centro de la población. Veréis el circulito, pum, pum. El centro. Curioso simbolismo. Rompió la tendencia de las meridianas sobre el meridiano, pero hay un aforismo español que dice, la luna en el ascendente, y aquí está muy cerca del ascendente, promete aguas. Aforismo de la astrometeorología española y ujú. portuguesa, de la ibérica. Quinta de la serie, 23, 11 de la noche. ¿Veis? Aún le falta una hora para llegar. Bien, pues aquí se rompió la tendencia de la sequía y empezó ya a llover bastante, pero bueno, aún tenemos una más. Vamos a ver ahora cómo, eh, de esto yo me di cuenta más tarde, pero aquí os cuento cómo pronosticamos la sequía del 22-23. ¿En qué me fijé yo? En esta carta del cielo que es del 1 de abril del 22. Hemos dicho antes que lo más importante en el clima son los ciclos de Júpiter y Saturno, pero he citado también que el libro de las cruces tiene una parte meteorológica muy importante que se dedica a los ciclos de Marte, de Júpiter y Saturno. Los tres planetas que ven Ezra, un judío nacido en la actual Tudela de Navarra, que pertenecía a la taifa de Zaragoza, a estos tres planetas, mirad, Marte, Júpiter y Saturno. Los que estudiéis biología distinguiréis a Marte muy fácilmente, porque Marte significa masculino. ¿Veis que aquí está Venus, femenino? Sí, que también son muy identificables porque están en el conocimiento colectivo por otro tipo de simbologías, tanto Marte como Venus. Entonces, esos yo creo que los pueden detectar bien. Saturno es el quinto planeta y tiene forma de 5. Júpiter es el cuarto planeta y tiene forma de 4. Cuatro, Se sí. siguen muy bien. Bueno, pues yo me fijé
que aquí Marte y Saturno se hallan en conjunción, conjuntos, juntos. Y en el signo de Acuario. Acuario, los que estudiéis arqueología o historia, cuando se estudia en el vaso campaniforme, veréis que los vasos campaniformes del Neolítico, que son para contener agua, las vasijas para tener líquido, tienen estas rayitas, signo de Acuario, el aguador. Yo que me fijé aquí, pues que el bienio 96-97 fue el más lluvioso de la península ibérica y terminó justo cuando pasó esto mismo, cuando Marte, entonces en el 98, empezó una sequía de 2 años muy fuerte, Marte y Júpiter se juntaron aquí. Aquí son Marte y Saturno. Pero yo dije, tate, aquí yo me huelo la sequía. Y además fijaros en otro detalle. De la Luna, mirad, los planetas Luna, Sol, Mercurio y los demás, los 7 planetas clásicos, se juntan aquí en unos 60 grados del cielo, Sí, abarcando dejando solamente, sí, 3 signos. dejando el resto del zodíaco Es así, vacío. sí. Ujú. ¿Qué ocurre los que estudiéis química? El profesor os hablará de la densidad electrónica, que a veces los electrones se ponen en una parte del átomo y aquello se vuelve reactivo. Cuando la densidad electrónica se reparte por toda la superficie de la esfera atómica, Está el más átomo es estable. estable. Ujú. Pero si los electrones se restringen a una zona, aquello enseguida reacciona con otra La especie concentración. química que tenga cerca. Podéis compararlo también a un muelle. Si los planetas están repartidos por todo el zodíaco, el muelle no está en tensión. Pero si los planetas se restringen a una zona muy corta del cielo, a un entorno muy estrecho, ahí hay una gran tensión. Evidentemente yo me temía aquí la sequía en Iberia, en la península ibérica, porque nunca va a dejar de llover en todas las zonas de la Tierra. Esto es un marcador universal. Para cualquier lugar del mundo, Marte y Saturno se juntaron en Acuario. Pero yo me fijé que cuando eso pasó en el año 98, aquí empezó una sequía. Y como veníamos cuando empezó la pandemia llovió bastante, yo pensé, como estamos trabajando siempre con ondas, si la onda ha subido, ahora tiene que bajar. Este fue un criterio. El otro fue, si esto es abril de 2022, en un mes después, veis, a ver si nos aclaramos, Marte, que es más rápido que Saturno y que Júpiter, Marte aquí enseguida va a adelantar en un mes a Júpiter, en Aries. Fíjate, pensé yo, ¿y qué ha pasado cuando dos planetas de estos tres que he dicho, los soberanos, se juntan en Aries? ¿Qué ha pasado en la península ibérica? Sequía. No me fié de los antiguos que dicen, en signo de fuego, pues caliente y seco, en signo de tierra, frío. No, no me fijé en las cualidades aristotélicas. Me fijé en la experiencia anterior de haber estudiado registros meteorológicos y climáticos. Ujú. ¿Qué había ocurrido en España, península ibérica, mejor dicho, cuando se juntaban estos planetas, tanto en Acuario como en Aries? Y efectivamente aquí empezó la sequía. Así la pronostiqué y así vino. Sí. Luego, Fijaros que, ¿qué te iba a dime, decir? Belén. De esto, claro, por el grado además en que se encuentran, que es a principios de Aries, si lo veo bien, vamos, en los primeros grados, ¿no? Sí, 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 De sí, esto correcto. hablaremos porque en astroagricultura se suele utilizar el calendario siderio, que para ellos, desde ese punto de vista, estaría en Piscis por la diferencia de grados en relación con el trópico. Si quieres un día, esto lo podemos comentar por relacionarlo con la agricultura, si te parece, o no te quieres meter en ese berenjenal, como tú veas, ¿eh? Yo solamente Hombre,
Es una discusión muy interesante porque, mm, pero no es para empezar, ¿eh? No, no, Eso no, no es, es para empezar, pero bueno, que quiero decir que según sí, otros sí, porque he nosotros seguimos. entendido perfectamente. Los de Valdepeñas, que no me acuerdo cómo se llama la bodega, lo hacen así, los biodinámicos. Exacto, la agricultura que se llama biodinámica, que es la que utiliza los ciclos astrológicos para sembrar, cuándo recoger, todo eso. Lo único que suelen utilizar un calendario diferente al que está mostrando José Luis y que nosotros solemos utilizar también en cartas natales, horóscopos, etcétera, que se llama el zodiaco, calendario siderio, y hay una diferencia de más o menos 23 grados de diferencia en la posición de los planetas, un poco más atrás porque siguen el calendario de las constelaciones como tal, de las estrellas. Pero esto, si quieres, lo discutimos para otro momento porque, como bien dices, no es iniciático. Y Esto es podemos, muy heavy. sí, Esto es sí, una esto es muy, discusión ardua. sí, sí, esto para agricultores a lo mejor lo podemos enfocar. Pero bueno, era por lo del signo, de cómo. Y haces bien. Bueno, mirad, dice, ¿cómo se predice el final de esta sequía? Cuando yo presenté por primera vez este PowerPoint, aún no había acabado la sequía, entonces estábamos en el rango del pronóstico. Como ahora estamos explicando cómo funciona esto, pues no metemos la pata. Dice, ¿cómo dije yo que empezaba a llover? Un criterio ya lo he observado antes. No sé, han sido 6 o 7 lunas nuevas llenas consecutivas sobre el meridiano ibérico, muy cerca de Greenwich. Y una que no fue sobre el meridiano fue muy cerca del horizonte. Desde luego en Galicia y Portugal fue en el mismo horizonte. Y ahí, curiosamente, es donde empezó a llover y a romperse la sequía. Y además es justamente como yo lo pronostiqué, que primero iba a llover por el occidente ibérico. ¿Por qué? Porque en abril del 2024, mirad, Marte y Saturno se habían juntado en Acuario, ahora lo hacen en Piscis. Podríamos decir, oh, Piscis es un signo de agua, no sé qué, no sé cuántos. Yo solo me fijé en una cosa. Primero, que es muy, muy seguro que Galicia y Portugal responden al signo de Piscis. Y luego tengo precedentes de que cuando se han juntado los dos de los planetas soberanos aquí en Piscis, efectivamente ha llovido muy duro sobre la península ibérica. Me estoy acordando, por ejemplo, de enero de 1936, el año que empezó la guerra, cuando Belén se va a reír ahora de mí. En las No, no, elecciones no, del... yo me río contigo. De ti te aseguro que nunca. Te va a Otras hacer, te va cuestiones a ya hacer gracia. veremos. Quiero decir que te va a hacer gracia. Vale, El seguro. 16 de febrero, que fueron las votaciones que ganó el Frente Popular, veréis en las películas que hay o en las fotografías las colas de votantes, que fueron masivas, con paraguas, porque estaba lloviendo, pero menudo temporal. Fue un año de grandes temporales. El año 96, que fue muy bien, bienio 96-97 de los más lluviosos del siglo XX, se produjo esta misma conjunción en Piscis. Es decir, tengo referentes de que cuando se produce una conjunción en Piscis va a llover mucho, pero he dicho Piscis, Galicia y Portugal. Y aquí puse esto antes de que pasase, esto hace más de 2 años que está hecho esta presentación. Lluvias en el occidente ibérico, Que porque coincide con Piscis, estas áreas. porque Piscis representa estas áreas. Ujú. Fijaros que si esto pasó en abril, Marte, como es rápido, va a alcanzar más tarde a Júpiter, que está por acá. Y efectivamente, el 4 de agosto del 24, es decir, del año pasado, fijaros que no hago la figura para el día de la conjunción, sino siempre luna nueva, luna llena. Esto es una luna nueva, el anterior también. Bueno, Ujú. pues nos vamos. En el signo de Géminis. Hombre, Géminis, el signo del Reino de España según el libro de las Cruces. Y Y ponía Madrid aquí, además tiene esa resonancia con Géminis también. sí, eso he oído decir alguna vez.
Tiene bastante Claro. sentido, pero bueno, sé que hay divergencias también. Bueno, entonces yo me fijé aquí, se produce la conjunción en Géminis. Lo estoy explicando muy sencillo, esto es más complejo, porque hay que tener en cuenta si estas conjunciones, según se mueven los planetas, y los planetas que vayan más rápidos o más lentos dependen de su posición relativa al Sol, o sea que los astrólogos no suelen tener en cuenta, pero aquí van relativamente rápidos aún. Y yo pensé, hombre, Géminis sí, muy bien, tal, tal. Yo me acordé que el año 2002, en mayo, se juntaron en Géminis Marte y Saturno, y se produjo en Valencia el temporal de levante más fuerte en un mes de mayo desde que hay registros. Y yo pensé, espérate, si aquí va a empezar a llover por el oeste, aquí va a empezar a llover ya por el este y por tanto de una manera generalizada. Como así fue. Y no sé si ya no hay más diapositivas. Y Belén, si me quieres preguntar algo que yo me haya dejado en el tintero o que te No, parezca solamente para interesante. recapitular un poco, porque para los chicos esto es completamente nuevo. A ver, vamos un poco a todo tipo de públicos, pero con especial incidencia. Y esto es, yo te agradezco muchísimo además esta labor tan ilustrativa, porque los chavales quieren saber de astrología, pero se encuentran con que hasta que no cumplen determinados años no pueden ir a una escuela de astrología. Y ahí se presuponen como unas bases y entonces no se acaban enterando de nada, se tienen que guiar por según qué figuras de autoridad y todo esto que ya sabemos. Entonces, solamente para apuntar cuestiones básicas, que la conjunción sepan que es la unión de dos planetas, es café y leche, café con leche, ¿vale? Dicho así. Y que sobre todo cuando se producen las lunaciones, luna nueva, conjunción del Sol y la Luna. Luna llena, oposición, ángulo 180 grados de Sol y la Luna. Y eso da lugar a lo que tú has comentado en activación de ciertos efectos climáticos combinados con Marte, Júpiter, Saturno, en qué posición alcanzan, sea conjunción y posición relativa al Sol. Otra cosa importante que has dicho es la concentración planetaria en un radio corto, lo cual, si establecemos incluso en otras áreas de la vida, cuanta más concentración va a disparar más fenómenos, cuanta más disipación va a estabilizar el fenómeno. Entonces, lo que tú estás mostrando en las cartas es cómo se han detonado esa serie de fenómenos que tú estás hablando en forma de sequía, lluvias. No sé si te he entendido bien un poco para recapitular. Sí, sí, Sí. sí, lo dices bien. Luego hay otros, hay muchos más elementos. Hoy hemos visto algunos. Están lo que se llaman las aperturas de las puertas, que empiezan a ser conocidas ya por algunos astrólogos, que es cuando se juntan planetas de domicilios contrarios, es decir, de naturaleza muy opuesta, de la máxima oposición. Por ejemplo, Venus y Marte, masculino y femenino. Cuando se juntan, cuando están en el mismo punto del cielo, o opuestos, o separados 90 grados, por ejemplo, Venus y Marte, indefectiblemente, salvo que vayan despacio, porque aquí hay que tener muy en cuenta, que yo trabajo siempre con un modelo de oscilador. Fijaros que cuando se acerca un tren y pita, se oye distinto que cuando el tren se aleja. Ujú, O si ponemos en marcha la batidora en la cocina, cuando la ponemos en marcha y cuando la desconectamos, el sonido es totalmente distinto. ujú. Pues bueno, los planetas según van rápidos o van lentos, el efecto es muy distinto. Exacto. Marte y Venus, cuando se juntan en el cielo, indefectiblemente llueve, si van rápidos. Si no llueve, las lluvias se van hacia el norte, hacia Alemania, hacia el Reino Unido, etcétera. Eso es curiosísimo. Lo que prueba que estamos tratando con vibraciones, estamos tratando con frecuencias, estamos tratando con resonancias. Eso a nuestros jóvenes, cuando den clase de física, que le expliquen bien las características de una onda y el fenómeno de la resonancia.
Eso son experiencias que se hacen en el laboratorio, experiencias de cátedra muy sencillitas. En bachillerato, incluso en la ESO, yo las he hecho muy sencillas de demostrar lo que es la resonancia. Y ahora no me quiero extender porque ya hemos hablado bastante. Bueno, te agradezco mucho el trabajo de la presentación. Van a surgir muchas preguntas, pero es buena idea de algunos libros que sean de fácil acceso, por ejemplo, ponerlo en la bandejita de comentarios. Y te iba a hacer una pregunta, ahora que están pasando y que frecuentemente en verano suceden estas cosas, tanto tormentas eléctricas, parte de la conversación que hemos tenido antes de grabar, un poco para explicarlo de forma para el colectivo generalizado, no para astrólogos, sino para los chavales que lo puedan entender. Cuando suceden tormentas eléctricas, estos incendios me imagino que tienen diferentes causas, pero en verano los observamos con más frecuencia. La mayor parte de la gente muchas veces tiende a siempre la suspicacia, que por otro lado es natural por la naturaleza del ser humano, valga la redundancia por lo de natural, el que parte se piensen que están provocados por el tema de conseguir tierras, construir, que sea un centro comercial, pero hay más base natural y más base astrometeorológica de la que conocemos y que realmente puede aducir a razones más lógicas en este sentido. Y ahora mismo que tenemos estos calores, hay tanto calor acumulado en el suelo que Ujú, el- el sol calienta las capas bajas de la atmósfera, mucho más que las altas. Cuando subimos a una montaña, la temperatura desciende. Pues el aire al calentarse se dilata. Al dilatarse, la densidad baja. Por tanto, el aire caliente asciende. ujú, Pero si el aire asciende, tiene que haber aire frío que baje. Entonces, se exacto. establecen unas corrientes y igual que cuando en clase los chicos cuando enredan se frotan el bolígrafo en el jersey, cortan papelitos y el papelito es atraído, es decir, se electriza, Ujú. o las chicas cuando se peinan el pelo Pelo, largo, sí, si el día está muy seco, cuando se peinan, los pelos se van detrás del peine. Es decir, claro. por rozamiento se produce la electrización. Pues igual que se electriza el pelo o los papelitos o el bolígrafo, el aire caliente que sube, el aire frío que baja, se carga eléctricamente. Porque hay un rozamiento con ese trasvase, ¿no? Que es lo que Claro, entonces, señalas. ahí hay carga eléctrica, Eso pero si hay es. tanta carga eléctrica que supera lo que se llama la constante dieléctrica del medio, el aire es aislante, pero es decir, hasta cierto punto, si hay tanta electricidad acumulada, se produce la descarga. Entre, Como un chispazo, que es como se un rayo. produce cuando hay diferencias de potencial, las cargas negativas van hacia el Ujú. polo contrario y se produce la descarga. Que la visualizamos, lo que vemos de la llama es el nitrógeno que se quema, el aire que se enciende y la onda acústica que es el trueno. ¿Qué ocurre? Entre nubes, cuando la descarga es entre nubes, eso se llama relámpago. Pero si la descarga es entre el aire y el suelo, eso es el rayo. Rayo. Ujú. Y entonces cae en el suelo. ¿Qué ocurre? Que los bosques acumulan lo que podríamos decir, un pinar emite resinas, muchos olores, muchas fragancias, muchos aceites esenciales, y Que eso se tiene vuelve componente conductor. inflamable. O Es sea, un combustible. pasa lo mismo con los rebaños. ¿Por qué había antes, sobre todo, tantas descargas en pastores y en rebaños? El rebaño hace pis, hace caca, no se Sí. duchan, hay una concentración de gases encima del rebaño que hace de columna iónica conductora y son centros de atracción también para los rayos, el rebaño y también los bosques. Entonces, estos días, si las tormentas son secas, al caer sobre los bosques, lo incendian. Ujú. Y como tenemos lo que dicen la regla del 30, temperaturas por encima de 30, viento por encima de 30 kilómetros por hora y humedades relativas más bajas del 30%. Tenemos ya el incendio asegurado. Claro. Es una alta Como es- concentración de energía provocada por ese choque eléctrico que mencionabas, por esa descarga. y estas tormentas, como suelen generar turbulencias, el viento aviva la llama y
se propaga Claro, con la y masa forestal que tenemos. dificulta encima la labor de extinción. Que Como no el aire tenemos no puede. rebaños, como no tenemos cabreros que limpien la maleza que hay abajo, pues tenemos aquello arde como la yesca. Claro. ¿Qué es lo que está pasando estos días en España? Sí. Y astrológicamente, para que lo podamos visualizar de alguna manera, o por lo menos darnos algunas indicaciones, ¿con qué relacionarías que se produzcan, si hay algún reflejo en el cielo, esa mayor tendencia a incendios? ¿Por esas como la oposición que tenemos ahora de Marte-Saturno también, por los maléficos y su sequedad, o no tiene nada, o no es exactamente eso? A ver, tú que entenderás de mitología más que yo, Júpiter lo consideran el lanzador del trueno, Sí, sí. Ujú, por ejemplo. Pero Marte, si vamos a la bibliografía, cuando Marte se junta tanto con Saturno como con Júpiter, como hemos visto antes, ujú. ahora que están en oposición, también son favorables a a las tormentas. Sí, Es ahora lo que estamos Júpiter viendo. está ahí medio en cuadratura, que dentro de poco empezará a retrogradar, bueno, dentro de poco, en breve, pero que está en un aspecto un poco de tensión, en cierta medida, por signo, ¿no? Sí, pero o sea, realmente decir, podríamos meternos en el simbolismo de los planetas, Sí, pero ujú, yo prefiero la explicación física que os he dado. Si está haciendo tanto calor, el aire caliente sube, el aire frío baja, se genera la fricción, cargas eléctricas, si hay suficiente carga, el aire no puede sostener esa carga y se produce la liberación de energía. Es lo mismo que si tenemos una piedra en lo alto y la soltamos, cae. Pues ujú. cuando tenemos tanto potencial acumulado, se produce la liberación de energía en Sí, forma lumínica, en forma sí. acústica, en Lo forma que me eléctrica. Sí. refería, el inicio de la sequía que ha provocado esto, el aumento de temperatura, lo que quería decir es que astrológicamente tú lo relacionabas con esa oposición que antes nos habías evocado de Es que Marte-Saturno. Sí. me parece muy curioso que en 2010 se quemaron los campos en Rusia Y que justo y, ahora, y ahora repitiendo, exactamente en la misma posición, en el verano boreal, eso es. los incendios han estado en Portugal, están siendo en España, han sido en Francia, en Turquía, terrible. Replicando un cielo similar en cuanto a esas posiciones de los que ha señalado, en este caso los maléficos Marte-Saturno, se está volviendo a producir la misma situación en cuanto a, Claro, a ese fenómeno incendiario, ¿no? Sí, claro. vale. Eso era Físicamente lo por explicamos por el encima. calor. Ahora tenemos un marcador astronómico. Y lo que os quería decir ahora, si queréis a modo de predicción, Eso, salseo. Bueno, salseo. Salseo de que tengamos primicia. muy bien. Mirad, esto es el 25 de enero del 24. El 7 de septiembre será la próxima luna llena. Ujú, Será muy parecida, la luna y el sol estarán muy cerca del horizonte como aquí. ujú. Para los que sois más técnicos, yo lo calculo para Tortosa, que estoy prácticamente en Greenwich, a medio grado Greenwich, pero si nos vamos a Galicia, Portugal, el ascendente en vez de aquí estaría acá, justo por la luna. Sí. Ujú. El, Que sería Virgo o Piscis, no Piscis Virgo. eso es. Vale. El 7 de septiembre se producirá la luna llena justo como aquí. Aforismo de de los astrólogos españoles. La luna en el ascendente promete aguas. Ya veréis como en la próxima luna llena, así como ahora las tormentas son exclusivamente en sistemas montañosos y de manera dispersa, aunque localmente contundente, veréis como a partir del 7 de septiembre se van generalizando, sobre todo en el tercio oriental. ¿Por qué en el tercio oriental? Porque es el que está más cerca del Mediterráneo Ujú. y es a nada que entren flujos de levante, facilitarán mucho más los desarrollos tormentosos. Si observáis, no solamente me fío por una carta astrológica, sino que hay que tener en cuenta aquí elementos de mínimos de meteorología. Sí. ¿Estamos en el Mediterráneo o estamos en el Atlántico? ¿Estamos en Andalucía o estamos en Santander? Que Será de muy hecho eso diferente el explica criterio. que de hecho los periodos de septiembre es verdad que en este caso se va a producir esa posición, pero suelen ser propios de las gotas frías que suceden precisamente en la zona levantina.
claro, pero que muchas veces entran en el interior, ¿eh? Pueden llegar Sí, hasta el centro peninsular, en fin. ajá. Y ya cuando llega septiembre es cuando se abren las puertas a las perturbaciones atlánticas. Es decir, España está dividida en dos zonas, la España mediterránea y la España atlántica, que son por clima, pero son de dónde vienen las borrascas. Pero eso se aprende viendo el telediario, ¿eh? O sea, ver los Sí. mapas del tiempo. Que hay buenos meteorólogos, que yo a veces he sido un poco suspicaz con ellos, mea culpa, lo tengo que reconocer, pero hay gente muy maja y tú los conoces o has tratado con ellos además directamente, cómo funcionan, ¿no? Yo recomiendo a quien pueda que se vaya allí a la Complutense Sí, al... y visite la Agencia Estatal de Meteorología, lo que hay allí invertido. Allí se controlan puertos, aeropuertos y todos los sistemas de avisos que vienen de allí. Claro, que Un es muy mon- importante. Y luego no están aislados, es decir, allí reciben la información de un centro europeo de predicción, que creo que ahora está en Bolonia. Ah, Sí, desde que con el Brexit estaba en Inglaterra, pues ahora ha pasado al ser europeo, creo que está en Bolonia. Y hay unas supercomputadoras que son las que afinan de una manera tan... Es increíble la capacidad y siguen aumentando la capacidad de discriminación. Hay un montón de gente investigando allí. Lo pagamos con nuestros impuestos, ¿eh? pero está bien invertido porque es necesario, va en pos de muchas áreas. El clima Claro, incide en todo y la economía al final es la que se nutre de ello y eso paga pues muchos sueldos, muchas lo que falló facturas, en Valencia el 29 de octubre no lo de fueron la los gana. meteorólogos, fueron Las los que fueron. medidas, Todos sí, sabemos quiénes han sido. los de siempre. Pero bueno, no vamos a hacer campaña. José Luis por presidente. Los que